Hola, en el video de hoy vamos a hablar de la biomecánica del raquis. Vamos a hablar de la biomecánica del raquis en general y del disco intervertebral, también de la biomecánica del raquis lumbar, de la biomecánica del raquis torácico y tórax y la biomecánica del raquis cervical. Nuestro equipo está conformado por Daniela Jiménez Mozo y Arely Flores Marín. El raquis está constituido por dos huesos cortos apilados unos sobre otros, cuyos huesos van a presentar movilidad. Estos huesos son las denominadas vértebras, las cuales tienen una estructura de cascarón con una cortical de hueso denso rodeando al tejido esponjoso. Este conjunto articular va a funcionar como un eje al armazón del cuerpo y dará protección a la médula espinal. Sus funciones biomecánicas van a ser la de soporte y protector del sistema nervioso. El raquis siempre será nuestro eje del cuerpo, presentará dos imperativos mecánicos contradictorios, la rigidez y la flexibilidad, a pesar de la inestabilidad aparente del apilamiento de las vértebras, que se dará gracias a su estructura mantenida. Se habla de dos posiciones. En una posición simétrica, el raquis es un conjunto que se encontrará apoyado sobre la pelvis para continuar hacia la cabeza. A la altura de los hombros va a soportar la cintura escapular. En cada nivel se tendrán tensores ligamentosos o musculares que son los encargados de unir raquis con pelvis. La porción de carga unilateral habla que cuando el peso del cuerpo recae sobre un solo miembro, la pelvis bascula hacia el lado opuesto y se va a ver obligado a seguir un trayecto sinuoso. Los sensores musculares van a regular de forma automática su tensión para restablecer el equilibrio. Esto va a ser bajo la influencia del sistema nervioso central. La flexibilidad en el eje raquídeo se va a dar sobre su configuración de múltiples piezas superpuestas que van a estar unidas entre sí mediante ligamentos y músculos, haciendo que la estructura pueda deformarse, pero permaneciendo rígida bajo la influencia de los tensores musculares. Va a constituir el pilar del tronco y presentará cuatro curvaturas: una lordosis cervical, sinfosis torácica, lordosis lumbar y sinfosis sacra, que a continuación detallaremos sus funciones de cada una. En la parte superior se encontrará la lordosis cervical, que anteriormente es convexa y posteriormente es cóncava. Está constituida por 7 vértebras y es quien va a soportar al cráneo. Debe situarse lo más próximo posible al centro de gravedad. La sinfosis torácica o dorsal consta de 12 vértebras, anteriormente cóncava y posteriormente convexa. Los órganos del mediastino, en especial el corazón, van a desplazar el raquis hacia atrás. La curvatura lordosis lumbar, anteriormente convexa y posteriormente cóncava, se encuentran 5 vértebras. Es la encargada de soportar el peso por toda la parte superior del tronco y ayudará también a recuperar una posición central. Y por último, la curvatura sinfosis sacra, anteriormente cóncava y posteriormente convexa. Se tienen 5 vértebras del sacro y 4 del coxis, y estas se van a encontrar fusionadas. Las vértebras van a estar compuestas por dos partes principales: el cuerpo vertebral por delante y el arco posterior por detrás. El arco posterior tiene forma de herradura. A ambos lados de este arco posterior se va a fijar el macizo de las apófisis articulares. Por un lado se localizarán los pendículos y por otro lado se situarán las láminas, que estarán detrás del macizo de las apófisis articulares. Por detrás, en la línea media, se fija la apófisis espinosa. Este arco posterior se une a la cara posterior del cuerpo vertebral mediante los péndulos. La vértebra completa contiene la apófisis transversa, que se une al arco posterior aproximadamente a la altura del macizo de las apófisis articulares. Esta vértebra se halla en todos los niveles del raquis y se establece en 3 columnas. Por delante, una columna principal formada por el apilamiento de los cuerpos vertebrales. Por detrás del cuerpo vertebral, 2 columnas secundarias constituidas por el apilamiento de las apófisis articulares. Los cuerpos vertebrales van a estar unidos entre sí por el disco intervertebral, mientras que la apófisis articular lo estará por las articulaciones de tipo artrodia. En cada nivel se va a encontrar un agujero vertebral delimitado por el cuerpo vertebral y por detrás del arco posterior. La sucesión de todos estos agujeros se van a formar a lo largo de todo el eje raquídeo, en el cual va a estar formado por partes óseas. En cada vértebra por partes ligamentosas. Entre las vértebras, a la altura de los discos intervertebrales y de los ligamentos del arco posterior, que serán la parte más gruesa, tienen una forma cilíndrica, menos alta que ancha.
Va a estar unida con ligamento longitudinal anterior, que se va a extender desde la base del cráneo hasta el sacro, en la cara anterior de los cuerpos vertebrales. El ligamento longitudinal posterior. Estos dos ligamentos en cada nivel son de gran extensión y la unión va a quedar garantizada por el disco intervertebral, que va a constar de dos partes, una periférica, que es el anillo fibroso y va a estar constituido por capas fibrosas concéntricas, y otra central, el núcleo pulposo, que van a ser numerosos ligamentos del anexo al arco posterior. Van a garantizar la unión entre dos arcos vertebrales adyacentes. El ligamento amarillo es muy denso y resistente. El ligamento infraespinoso se va a prolongar por detrás mediante el ligamento supraespinoso. Se inserta a cada lado. El ligamento interno transverso en las articulaciones cigoapofisiarias. Se van a extender puentes ligamentosos capsulares que van a formar la cápsula de estas articulaciones y ligamentos anteriores y posteriores que van a ser el conjunto de todos estos ligamentos, lo que van a garantizar que el raquis tenga una resistencia mecánica y que solo un traumatismo grave, como lo puede ser un accidente de carro, podría romper estaciones intervertebrales. Los discos intervertebrales son estructuras de cartílago situadas entre las vértebras de la columna vertebral. Su función principal es actuar como amortiguadores, absorbiendo el impacto y el peso que soporta. La columna consta de dos partes: el núcleo pulposo, que es la parte interna del disco, similar a un gel que contiene principalmente agua y algunas proteínas. Su alta hidratación permite que el disco absorba los impactos, y el anillo fibroso es la capa externa del disco, compuesta de varias capas concéntricas de tejido fibroso resistente. Su función es contener el núcleo pulposo y proporcionar estabilidad a la columna. El núcleo pulposo soporta el 75% de la carga, mientras que el anillo fibroso el 25%. Va a reposar en la parte central de la maceta vertebral, que es parte cartilaginosa, pero con numerosos poros microscópicos. Esto, cuando ejerce una presión importante sobre el eje del raquis, el agua con la que tiene la sustancia cartilaginosa del núcleo va a pasar a través de los orificios de la maceta vertebral hacia el centro de los cuerpos vertebrales, y se va a tratar de la salida de agua fuera del núcleo pulposo. Si se mantiene esta presión estática durante todo el día, a últimas horas de la noche el núcleo pulposo va a estar menos hidratado que al inicio de la mañana. Para un individuo normal, esta pérdida de grosor acumulado sobre la altura total del raquis puede alcanzar los 2 centímetros. Por el contrario, en el transcurso de la noche, en decúbito supino, los cuerpos vertebrales ya no van a sufrir presión axial, por lo que en este periodo va a hacer que el humano sea más alto por la mañana que por la noche. El grosor del disco no es el mismo en todos los niveles raquídeos. En el raquis lumbar, el disco es más grueso, puesto que mide 9 milímetros de altura. En el torácico mide 5 milímetros de espesor, y en el cervical su grosor es de 3 milímetros. En cuanto más grande es el disco, es más importante su movilidad. En el raquis cervical es el más móvil, puesto que puede poseer una relación disco-corpórea de 2/5. El raquis lumbar es un poco menos móvil que el cervical y posee una relación disco-corpera de 1/3, y el menos móvil de los 3 segmentos es el raquis torácico y su relación es de 1/5. A los planos y ejes y grados de libertad de nuestro raquis, tenemos que el raquis va a constituir el equivalente de una articulación de 3 grados de libertad y nos va a permitir los movimientos de la flexión, extensión en un plano sagital y en un eje transversal. Por otro lado, los movimientos de inclinación lateral, tanto izquierda como derecha, en un plano frontal y un eje anterior, posterior, y por último nos va a permitir realizar movimientos de rotación axial. Y como otros datos que tenemos es que la rotación automática se va a dar por la compresión de las vértebras y por la tensión de los ligamentos, por lo que va a ser un mecanismo de inflexión. Va a hacer que los mecanismos de rotación de las vértebras y los ligamentos presenten un equilibrio y nos va a ayudar a destacar para localizar anomalías como la escoliosis. Sobre los movimientos y amplitudes, en la flexión-extensión se va a observar
que en raquis en general tenemos una amplitud de 250 grados, en donde estos 110 grados son de una flexión y unos 140 restantes son de una extensión. Pero aún así nosotros tenemos diferentes grados para la flexión. En la extensión, el raquis, en el caso el lumbar, tenemos que una flexión es de 60 y una extensión de 20. En el raquis torácico lumbar tenemos una flexión de 105 grados, mientras que la extensión es de 60 grados. En el registro tenemos una flexión de 45 grados y una extensión de 40 grados. Y en nuestro raquis cervical vamos a contar con una flexión de 40 grados y una extensión de 60 grados, donde vamos a tener una amplitud próxima a los 100 grados. En cuanto al segundo movimiento, tenemos la inflexión, la inclinación lateral del raquis, en donde tomamos como referencia la base de la carilla sacra, la maceta sacra y en la cara superior de la primera vértebra. En cuanto al cráneo, se debe tomar como punto de referencia. Esta idea es la que pasa por el vértice de ambas apófisis mastoides. En este movimiento se van a tener 4 grados diferentes dependiendo de la región por la que hablemos. Por ejemplo, en la inflexión lateral del raquis lumbar se dice que es de 20 grados y está representado con la flexión lateral torácico. El torácico representa la letra T y va a ser una de 20 grados. Lo que es la inflexión lateral del raquis cervical es de 35-45 grados y la inflexión o inclinación total del raquis se va a estar representado por la aislante que está entre el sacro y el cráneo. Entonces es de 75-85 grados en cada lado en cuanto a los movimientos de retracción axial. En el caso del raquis lumbar, pues este va a ser muy poco y solamente va a alcanzar los 5 grados. En el raquis torácico es más acentuado y va a alcanzar los 35 grados. Se ve más favorecido por la disposición de las apófisis articulares. El cervical es más amplio y va a alcanzar a los 45 a 50 grados. Se puede constatar como el atlas va a infectar una rotación aproximadamente de 90 grados en relación al sacro. Y por último, la rotación axial, lo que es la pelvis y el cráneo, va a alcanzar ligeramente los 90 grados. Hola, hoy les voy a hablar del raquis lumbar. Bueno, el raquis lumbar va a referirse a la parte baja de la columna vertebral ubicada entre el raquis torácico, que es la parte media de la espalda, y el sacro, que va a ser la base de la columna. Es una región esencial de la columna formada por 5 vértebras lumbares identificadas como de L1 a la L5. Para que entendamos un poquito mejor de esto, vamos a tener algunos puntos claves. Bueno, cuando hablamos de cuerpo de la vértebra, nos vamos a referir a que va a ser la parte que más soporta el mayor peso corporal. Cuando hablamos de discos intervertebrales, nos vamos a referir de que actúan como amortiguadores y van a permitir flexibilidad. Y si hablamos de apófisis articulares, vamos a hablar de que facilitan los movimientos y limitan la rotación excesiva. Y bueno, según Kappanji, la biomecánica del raquis lumbar se va a analizar en detalle desde un enfoque funcional y clínico. Y bueno, a continuación vamos a hablar de un poquito más de esto a profundidad. Kappanji va a destacar que el raquis lumbar va a estar compuesto por 5 vértebras lumbares, como ya lo mencioné anteriormente. Estas van a estar diseñadas para soportar cargas significativas que van a permitir movimientos esenciales de nuestro tronco. Algunas de estas características van a ser los cuerpos vertebrales grandes, adaptados para soportar el peso del cuerpo, discos intervertebrales gruesos que van a actuar como amortiguadores y van a permitir la movilidad entre las vértebras, como también ya se mencionó anteriormente, y las apófisis articulares que van a estar orientadas verticalmente, que van a limitar en este caso la rotación y favorecer la flexión y la extensión. Vamos a seguir ahora hablando de los movimientos del raquis lumbar. Kappanji señala que el raquis lumbar va a permitir la flexión y la extensión, como ya se había mencionado. En la flexión va a ser de aproximadamente 50 grados en toda la columna lumbar. En la extensión va a estar limitada a unos 20 grados. La inclinación lateral va a ser de 15 a 20 grados hacia cada lado, limitada por la tensión de los ligamentos intertransversos. La rotación va a ser muy restringida, con un rango de solo 5 a 10 grados en toda la región lumbar, y esta va a proteger las estructuras intervertebrales, especialmente en los discos.
Y bueno, hablando de la mecánica de los discos intervertebrales, durante la flexión el núcleo pulposo del disco se va a desplazar hacia la parte posterior. En la parte de la extensión, el núcleo pulposo se va a desplazar hacia adelante. Y en este movimiento interno del núcleo va a permitir absorber fuerzas y distribuir la presión de manera uniforme. Bueno, ahora vamos a hablar de la lordosis lumbar y de su importancia biomecánica. Kappanyi va a hacer énfasis en que la curvatura lordótica del raquis lumbar va a distribuir las cargas, lo que va a ayudar a amortiguar las fuerzas que se van a transmitir desde el tronco hacia la pelvis. Se va a influenciar por la pelvis, una inclinación anterior de la pelvis, y esta va a aumentar la lordosis, mientras que la inclinación posterior la va a disminuir. La lordosis excesiva va a poder generar una sobrecarga en las articulaciones interapofisiarias posteriores, y una reducida puede predisponer a hernias discales. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la biomecánica de la charnela lumbosacra, de la L5 a la S1. Kappanyi describe esta región como una transición crítica entre la columna lumbar y el sacro. Más específicamente en sus movimientos vamos a tener la flexión y la extensión, que son más amplias en este segmento que en el resto del raquis lumbar. En rotación e inclinación lateral van a estar restringidas para poder proteger a los discos intervertebrales. En el ángulo lumbosacro normalmente oscila entre los 30 grados y los 50, y en un ángulo demasiado pronunciado puede aumentar la compresión y predisponer a espondilolistesis, que pues va a ser el desplazamiento de la vértebra L5 sobre el sacro. Y bueno, hablando de ligamentos importantes, vamos a tener a los ligamentos iliolumbares, que van a estabilizar a la charnela, evitando los movimientos excesivos de la L5 sobre la S1. Y los ligamentos longitudinales van a limitar la flexión y la extensión extrema. La transmisión de fuerzas, bueno, en la charnela va a soportar y distribuir el peso del tronco hacia el sacro y las extremidades inferiores, y va a actuar como un amortiguador mecánico entre la columna flexible y la pelvis rígida. Bueno, ahora vamos a hablar de la relación con las articulaciones sacroiliacas y la pelvis. Kappanyi nos va a hacer un énfasis en que el raquis lumbar y las articulaciones de la pelvis van a trabajar como un sistema integrado. Las articulaciones sacroiliacas van a permitir pequeños movimientos que van a amortiguar las fuerzas transmitidas desde el raquis lumbar hacia las extremidades inferiores. Y bueno, la sínfisis púbica y el sacrocoxis van a complementar este sistema, asegurando la estabilidad del cinturón pélvico. Y bueno, tenemos que la articulación sacroiliaca va a conectar el sacro con los huesos ilíacos, y son articulaciones sinoviales reforzadas por ligamentos fuertes. Y bueno, en los movimientos mecánicos vamos a tener la nultación, que el sacro se va a inclinar hacia adelante, y la contranultación, que el sacro se va a inclinar hacia atrás. En la articulación sacrocoxilia vamos a tener que se va a conectar el sacro con el coxis mediante una articulación cartilaginosa, y va a permitir pequeños movimientos durante la flexión y la extensión del tronco. Y en la sínfisis púbica vamos a tener que va a absorber fuerzas y estabilizar a la pelvis durante la actividad física. Durante el embarazo esto se flexibiliza para poder facilitar el parto. Y bueno, esta va a unir a las ramas púbicas mediante un disco fibrocartilaginoso, y esto es una articulación cartilaginosa con movilidad muy limitada. Bueno, ahora vamos a hablar de la biomecánica del raquis torácico y del tórax. Bueno, Kappanyi va a abordar la mecánica del raquis torácico y del tórax en relación con la función de soporte, con movilidad y la respiración. La región torácica va a presentar características únicas que la van a diferenciar de las otras regiones de la columna vertebral, debido a la conexión que tiene con las costillas y el esternón, que forman la caja torácica. Y bueno, vamos a empezar definiendo lo que es el raquis torácico. Bueno, también se va a conocer como columna torácica o dorsal. Va a ser la parte media de la columna vertebral, que va a estar situada entre el raquis cervical, o sea en el cuello, y el raquis lumbar, o sea en la parte baja de la espalda. Y va a estar compuesto por 12 vértebras torácicas, que van a identificarse como T1 a T12. Bueno, ahora vamos a empezar definiendo las características del raquis torácico con su anatomía funcional. Vamos a tener, como ya se mencionó, 12 vértebras torácicas, T1 a la T12. Los cuerpos vertebrales van a ser más grandes que los cervicales, pero más pequeños que los lumbares. Cada vértebra va a estar articulada con un par de costillas, formando las articulaciones costovertebrales y la costotransversa.
En los discos intervertebrales vamos a tener que van a ser más delgados que en la región lumbar, lo que va a limitar la flexibilidad del raquis torácico. Y en su curvatura torácica o la sífosis va a hacer que la región torácica va a tener una curvatura natural sifótica que va a distribuir las cargas hacia el raquis lumbar y a la pelvis. Y bueno, esta curvatura va a ser crucial para poder mantener el equilibrio y permitir la función respiratoria. Bueno, ahora vamos a hablar de los movimientos del raquis torácico. Kapandji va a destacar que los movimientos permitidos y limitados para el raquis torácico van a ser la flexión y la extensión, que van a ser los principales, que van a estar limitados en comparación con el raquis lumbar debido a la rigidez de la caja torácica. La flexión total va a ser de aproximadamente de 30 a 40 grados y la extensión total va a ser alrededor de 20 grados. Como siguiente movimiento vamos a tener la inclinación lateral, que va a estar permitida pero limitada por las costillas y los ligamentos intercostales. Va a tener rango total de 25 a 30 grados. Y bueno, como último movimiento vamos a tener la rotación, que va a ser más amplia que en la región lumbar gracias a la orientación de las apófisis articulares, con un rango total de 30 a 35 grados. Y bueno, los factores limitantes de los movimientos van a ser la presencia de las costillas y las conexiones en el esternón, que van a restringir la amplitud de los movimientos. Y bueno, también los ligamentos longitudinales anteriores y posteriores, que van a actuar como un freno biomecánico. Y bueno, ahora vamos a hablar de la biomecánica del tórax. Kapandji va a describir el tórax como una estructura biomecánica diseñada para proteger los órganos vitales y facilitar la respiración. Y bueno, para que esto sea posible vamos a tener a las articulaciones costovertebrales y costotransversas. Estas articulaciones van a permitir movimientos pequeños pero importantes durante la respiración, como la rotación y el desplazamiento de las costillas, que van a facilitar la expansión y la contracción del tórax. También vamos a tener cartílagos costales, que estos van a actuar como conexiones flexibles entre las costillas y el esternón. Y bueno, su elasticidad va a permitir la deformación necesaria durante la inspiración y la expiración. Y bueno, los movimientos respiratorios del tórax, Kapandji los va a describir como dos patrones principales, como movimiento de asa de cubo, que este va a ocurrir en las costillas inferiores. Las costillas se van a elevar y se expanden lateralmente, aumentando el diámetro transversal del tórax. Y como segundo vamos a tener el movimiento de palanca de bomba, que bueno, este va a ocurrir en las costillas superiores y las costillas se van a elevar hacia adentro, aumentando el diámetro anteroposterior del tórax. Ahora, hablando de la función del diafragma de la biomecánica del tórax, Kapandji va a dedicar especial atención al papel del diafragma, ya que va a ser el principal músculo de la respiración y durante la inspiración el diafragma se va a contraer y va a descender, aumentando el volumen de la cavidad torácica. Este movimiento va a generar presión negativa, permitiendo la entrada del aire a los pulmones, y durante la expiración el diafragma se va a relajar y va a ascender expulsando al aire. Y bueno, también va a mencionar a la glotis, la laringe y el control respiratorio. La glotis va a regular el flujo del aire entre las vías respiratorias superiores e inferiores, y su apertura y cierre en coordinación van a influir en el volumen y la presión del aire, inhalando y exhalando. La laringe, por otra parte, va a tener un papel clave en la formación y la protección de las vías respiratorias. Durante la respiración va a permitir el paso libre del aire hacia los pulmones. Es importante también mencionar que Kapandji destaca como el raquis torácico, el diafragma, las costillas y los cartílagos costales como que trabajan en sinergia para garantizar un patrón respiratorio eficiente, por lo que se menciona pues que hacen esto un papel importante en la respiración. Ahora vamos a mencionar la relación entre el raquis torácico y la función respiratoria. Bueno, el raquis torácico y el tórax van a estar biomecánicamente interconectados, ya que va a tener un soporte estructural, porque el raquis torácico va a estabilizar a la caja torácica durante los movimientos respiratorios, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Y bueno, va a tener también adaptabilidad, que los movimientos van a estar limitados del raquis torácico, ya que van a proteger a los órganos internos y mantener la eficiencia mecánica del tórax. Y bueno, dentro de esto, pues también podemos encontrar problemas clínicos asociados, como la rigidez del raquis torácico, que puede afectar negativamente la función respiratoria, y también desequilibrios musculares como debilidad en los intercostales o del diafragma, que también pueden limitar la capacidad respiratoria.
Y bueno, ya por último, en cuanto al raquis torácico y el tórax, pues es importante mencionar que Kapanji va a enfatizar que la biomecánica del raquis torácico y el tórax va a estar perfectamente diseñado para equilibrar, estabilizar y darle protección y movilidad a nuestro cuerpo. Y bueno, este equilibrio es esencial para las regiones respiratorias y para la transmisión de fuerzas hacia otras partes del cuerpo, como vendría siendo el raquis cervical y el raquis lumbar, que también pues eso se va a mencionar en este video. El siguiente tema del que vamos a hablar va a ser la biomecánica del raquis cervical. Es la parte de la columna vertebral que se va a encontrar en la región del cuello, compuesta por 7 vértebras, C1 a C7, que se van a articular entre sí, permitiendo la movilidad de la cabeza. Su función principal va a ser la de proteger la médula espinal, permitiendo la flexibilidad y el movimiento del cuello para soportar el peso de la cabeza. Vamos a explicar un poco sobre la estructura de las vértebras, como el atlas, que es la C1, y el axis C2, y su relación con la movilidad del cuello. El atlas es la primera vértebra cervical situada justo debajo del cráneo y tiene una estructura única que le permite flexibilidad y movimientos necesarios para sostener la cabeza. Sus características principales es que el atlas tiene una forma anular, casi sin cuerpo vertebral, lo que va a permitir el movimiento de rotación de la cabeza. El arco posterior y anterior, en el cual va a tener 2 arcos que van a rodear la médula espinal. Cóndilos articulares, que es la parte superior del atlas, tiene una concavidad que articula con el cóndilo occipital del cráneo, que va a permitir la flexión y extensión de la cabeza. Los movimientos, por ejemplo, del sí, el agujero vertebral, que es mucho más grande en el atlas que en las otras vértebras, y va a albergar la médula espinal. La transversal, en la que los procesos transversales son más grandes y están diseñados para proporcionar un punto de apoyo para los músculos y ligamentos. Las articulaciones del raquis van a permitir los movimientos del cuello, la flexión, extensión, rotación e inclinación lateral. Las principales articulaciones van a incluir la articulación atlanto-occipital, que va a ser la articulación entre el atlas, C1 y el cráneo, permitiendo los movimientos de flexión y extensión de la cabeza, como el movimiento del sí. La articulación atlantoaxial es del C1 al C2, se va a encontrar entre el atlas C1 y el axis C2 y es responsable de la rotación de la cabeza del movimiento, ¿no? La articulación medial atlantoaxial va a permitir la rotación en torno al ligamento transverso y la articulación lateral atlantoaxial permite movimientos de deslizamiento entre las vértebras C1 y C2. Las articulaciones intervertebrales del C1 y C7 van a permitir el deslizamiento limitado en todas las direcciones. Las articulaciones uncinadas son una característica única de la columna cervical que se encuentra entre las vértebras C3 a C7, ayudando a estabilizar las vértebras y permitiendo un movimiento limitado. Los músculos del raquis van a ser los músculos extensores, los cuales, como su nombre lo dice, van a permitir la extensión de la cabeza y el cuello. El trapecio va a ser un músculo superficial que se extiende desde el cráneo hasta la columna torácica. El semiespinoso de la cabeza ayuda a la extensión y rotación de la cabeza. Los erectores espinales, grupo largo y espinal, van a ayudar a mantener la postura erecta y realizan movimientos de extensión. Los músculos flexores permiten la flexión del cuello, el esternocleidomastoideo y el escaleno. Los músculos laterales o inclinadores son el escaleno anterior, medio y posterior, y los músculos rotadores, el esternocleidomastoideo. Los ligamentos que van a conformar la estructura para estabilizar las vértebras van a ser los ligamentos longitudinal anterior. Se va a extender a lo largo de la parte frontal de las vértebras y los discos intervertebrales, limitando la flexión excesiva. El ligamento longitudinal posterior, que va a recorrer la parte posterior de los cuerpos vertebrales, limitando la extensión excesiva. El ligamento amarillo une las láminas de las vértebras cervicales, ayudando a mantener la estabilidad. El ligamento interespinoso, que conecta los procesos espinosos de las vértebras, restringiendo el movimiento excesivo de extensión. El ligamento cruciforme, que va a ser esencial para la estabilidad de la articulación atlantoaxial,
Consiste en el ligamento transverso que mantiene la odontoides del axis en su lugar y el ligamento alar se encuentra entre el área del atlantoaxial, limitando la rotación excesiva de la cabeza y el cuello. La biomecánica del axis está estrechamente relacionada con su función en la rotación de la cabeza, ya que actúa como pivote para el atlas y a su vez permite que el cráneo gire sobre el cuello. Los movimientos que va a realizar va a estar asociado con el axis, que va a ser la rotación. Este se va a producir debido a la forma especial de la vértebra C2, que tiene un diente odontoides o proceso odontoideo, también conocido como dens. Se va a proyectar hacia arriba y encaja con el atlas. Esta estructura permite que el atlas gire sobre el axis, lo que va a permitir que la cabeza gire de manera eficaz. Va a dar estabilidad y fuerza, va a facilitar el movimiento de rotación, también una gran parte de las fuerzas de rotación y del cuello. Significa que las articulaciones y ligamentos del axis van a ser cruciales para mantener la estabilidad de esta región. Va a estar compuesto por el diente odontoideo, que es una proyección ósea que va a sobresalir desde el cuerpo de la vértebra y encaja con el atlas. Va a permitir que gire. El dens es crucial para mantener la estabilidad entre el atlas y el axis, impidiendo que el atlas se desplace hacia atrás. Va a tener un cuerpo vertebral, en el que el cuerpo es más robusto que la otra vértebra, proporciona una mayor superficie de contacto con el atlas y otras vértebras cervicales. Una apófisis espinosa, en el que es prominente en el axis y se localiza en la parte posterior de la vértebra. Va a ayudar a proporcionar puntos de anclaje para músculos y ligamentos que van a estabilizar la columna cervical. Procesos transversos son más grandes que las otras vértebras y permiten la inserción de músculos que van a ayudar en movimientos de rotación y extensión del cuello. Las articulaciones del axis van a permitir la movilidad y la estabilidad de la región cervical. Incluye la articulación atlantoaxial, la intervertebral y la uncinadas. Los músculos del axis van a ser los extensores, que va a ser el trapecio semiespinoso de la cabeza, los erécteros principales, grupo largo y espinal, los flexores, el esternocleidomastoideo y los rotadores, el semiespinoso y el multifidos, así como músculos laterales como el escaleno en sus porciones anterior, medio y posterior. Los ligamentos que van a estar en el axis va a ser el transverso, longitudinal anterior y posterior, el amarillo, los alares y el cruciforme. Las articulaciones atlantoaxiales son fundamentales para el movimiento del cuello, específicamente para la rotación de la cabeza. Estas articulaciones se encuentran entre el atlas y el axis. Las primeras dos vértebras cervicales, en total, incluye 3 articulaciones que permiten un alto grado de movilidad. Será la articulación atlantoaxial medial entre el diente del axis y el atlas. Esta articulación se forma en el diente odontoideo y la fosa odontoidea. Su función va a ser la de la articulación, permitir rotación a la cabeza, girar la cabeza, el atlas gira alrededor del diente del axis como si fuera un pivote. Su biomecánica es que el movimiento de rotación se realiza en torno a un eje vertical que va a pasar a través del diente del axis. Este movimiento de rotación va a ser fundamental para permitir que la cabeza se mueva de un lado a otro haciendo el movimiento del no. Las atlantoaxiales laterales van a ser 2 articulaciones sinoviales planas ubicadas en los lados de las vértebras C1 y C2, donde las apófisis articulares superiores del axis se van a articular con las apófisis articulares inferiores del atlas. Su función de estas articulaciones es que van a permitir un pequeño grado de deslizamiento lateral, lo que va a contribuir a la movilidad general del cuello y al control de la estabilidad durante los movimientos rotacionales. Aunque el movimiento es limitado en la articulación medial, estas articulaciones van a permitir un pequeño ajuste en la posición de las vértebras para facilitar el movimiento. Los movimientos van a ser la rotación, la flexión y extensión. Lo que le va a dar estabilidad a estas articulaciones va a ser el ligamento transverso, cruciforme, alares, longitudinales, anterior y posterior. Su función clínica es que van a dar un impacto significativo en la funcionalidad del cuello y la cabeza.
Estas articulaciones van a ser esenciales para realizar actividades cotidianas como girar la cabeza para mirar a los lados, conducir o hasta incluso participar en los deportes. Las alteraciones o lesiones en esta región pueden afectar la rotación de la cabeza, causar dolor o inestabilidad. La articulación atlantoodontoidea es una articulación de pivote, también conocida como articulación en bisagra, que se forma entre el diente odontoides y la fosa odontoidea del atlas. Las estructuras van a ser el diente odontoides, que va a ser la proyección ósea del axis, se va a extender hacia arriba y se articula con el atlas. Este pivote va a permitir el movimiento de rotación de la cabeza. La fosa odontoidea es una depresión ubicada en la parte anterior del atlas. Recibe el diente odontoides y esta fosa va a estar rodeada por el ligamento transverso que mantiene el diente en su lugar. El ligamento transverso va a conectar las masas laterales del atlas y sostiene al diente odontoides del axis en la fosa odontoidea del atlas. Este ligamento va a ser fundamental para la estabilidad de la articulación, evitando que se desplace hacia atrás y se comprima la médula espinal. Los mismos movimientos vamos a tener en la rotación de la cabeza, que va a ser un movimiento primario, un rango de movimiento aproximadamente de 40 a 45 grados hacia cada lado, haciendo el movimiento de no, y un eje rotacional que va a girar sobre su eje vertical, va a pasar a través de el odontoides y del axis. Y va a ser movimientos complementarios como la flexión y extensión y el deslizamiento. Se va a estabilizar por los ligamentos transversos alares cruciformes. Y la integridad de la atlantodontoides es esencial para la movilidad segura de la cabeza y el cuello. La articulación atlanto-occipital es una articulación crucial que va a estar igual ubicada entre el atlas y el hueso occipital del cráneo. Es una articulación sinovial elíptica que va a permitir una amplia gama de movimientos en la región cervical, especialmente los de la flexión y extensión de la cabeza, haciendo los movimientos de sí. Su estructura va a ser el hueso occipital, va a ser la base del cráneo y contiene dos condilios occipitales, que son pequeñas prominencias óseas que se articulan con el atlas. También va a estar el atlas, la articulación sinovial elíptica, que significa que estas superficies articulares están recubiertas por cartílago articular y van a ser lubricadas por el líquido sinovial, permitiendo un movimiento suave entre las superficies óseas. Y las superficies articulares, que van a ser los cóndilos occipitales, se van a articular con las masas laterales del atlas y estas superficies son elípticas, van a permitir los movimientos de flexión y extensión. El grado de movimiento de esta articulación, la flexión va a alcanzar aproximadamente de los 10 a los 15 grados. En una extensión va a ser de 10 a 15 grados. Y la inclinación lateral va a estar más asociada a las articulaciones cervicales inferiores C2 y C7. También la rotación no va a ocurrir en la articulación atlanto-occipital, sino que principalmente va a estar asociada con la articulación atlantoaxial. Debido a la flexión y la extensión que ocurre en esta articulación, va a existir un pequeño grado de rotación indirecta que ocurre en una combinación con los movimientos de las articulaciones atlantoaxiales. Va a estar estabilizado por los ligamentos anterior atlanto-occipital. Este va a ayudar a restringir la hiperflexión de la cabeza y protege la columna cervical de movimientos excesivos. El ligamento atlanto-occipital va a hacer que la cabeza se mueva demasiado hacia atrás. La membrana tectórica, que es una estructura fibrosa que va a cubrir y reforzar la parte posterior de la articulación atlanto-occipital, proporcionando estabilidad adicional y limitando el movimiento excesivo. Los ligamentos alares van a ayudar a limitar la rotación excesiva de la cabeza y el cuello. Los ligamentos transversos del atlas van a contribuir a la estabilidad general de la región cervical, previniendo de los desplazamientos excesivos de las vértebras cervicales. Tiene una estructura sencilla, su disfusión puede tener serias repercusiones y pues se puede tener lesiones traumáticas. En conclusión, podemos decir que la columna vertebral es una de las estructuras central y compleja en el cuerpo humano,
que no solo soporta el peso del cuerpo, sino que permite el movimiento. También protege la médula espinal, que va a ser un componente crucial del sistema nervioso central. Su diseño se adapta a las necesidades biomecánicas del cuerpo humano, permitiendo una combinación de flexibilidad, movimiento y estabilidad. Se va a componer de 33 vértebras distribuidas en diferentes regiones y va a estar diseñada para dar el soporte estructural. También va a permitir que haya una gran movilidad y estabilidad. También se va a adaptar a nuestra salud y pues va a tener una importancia clínica. Y es una de las más importantes y funcionales. Y su integridad es esencial para tener una vida activa y saludable. En cualquier disfunción en esta área puede afectar gravemente tanto la movilidad como la calidad de vida de una persona. Bueno, en cuanto a la conclusión acerca de lo que vendrá siendo el raquis lumbar y el raquis torácico y el tórax, podemos mencionar que Kapandji destaca que la complementariedad biomecánica entre el raquis lumbar y el raquis torácico van a permitir un equilibrio funcional en el cuerpo humano, mientras que el raquis lumbar va a priorizar la movilidad y la capacidad de soportar el peso. El raquis torácico y el tórax se van a enfatizar en la estabilidad y la protección. Y bueno, este diseño biomecánico va a asegurar tanto la funcionalidad del movimiento como la protección de la estructura vital, permitiendo que el cuerpo humano pueda mantener una postura buena y va a responder eficientemente a la demanda mecánica de la vida diaria o lo que se realice en nuestra vida cotidiana, así como un papel importante en cuanto a la respiración también.